La palabra a la doctora Mariana del Rocío Aguilar Bobadilla, y el título de su ponencia es El enfoque intercultural en la práctica educativa y las políticas para la inclusión. Adelante, Mariana. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer la posibilidad de haber participado en el nacimiento de este evento, de que se concrete, la generosidad de la participación de los colegas y sobre todo la escucha de ustedes. Doy inicio. Ha sido una provocación escuchar desde el miércoles a las conferencias iniciales. Uno de los ponentes planteaba el ejercicio de la frónesis y creo que sobre todo en las dos veces anteriores hemos estado trabajando el ejercicio de pensamiento con la posibilidad de llegar a algún lado a través de preguntas. Y bueno, el conocimiento parte de preguntas, a veces no las podemos responder, pero sí tenemos que hacer preguntas para conocer. Entonces, a mí me ha resultado muy provocativo, sobre todo lo que dijeron Irene, Elia y Raúl, Pili y Sandra. Porque también tengo una investigación en curso, no la he podido terminar, se supone que la termino en diciembre, pero seguramente daré continuidad a algunos huecos que van quedando, porque yo sostengo que la política educativa se ha encargado de administrar las desigualdades. El Estado hace un pacto social con la sociedad a través de la ciudadanía, y una de las instituciones encargadas de sellar este pacto social ha sido la escuela, mediante la educación formal. Entonces, los gobiernos se han dedicado a atender la pobreza, pero la pobreza no es categoría de análisis, no es que no exista, sí existe, pero se deriva de las desigualdades. Entonces, la desigualdad es la categoría de análisis junto, desde donde yo trabajo, con las diferencias. Entonces, en la política pública se suman, como si fuera lo mismo, desigualdades y diferencias. Y entonces tenemos un modelo de atención a la diversidad en la educación. ¿Por qué un modelo de atención cuando se enfermó la diversidad? Habría que hacernos muchas preguntas. Él y Raúl planteaban el asunto de los binomios, ¿no? Si hay exclusión, tiene que haber inclusión. Si hay desigualdad, tiene que haber igualdad. Y caemos en un maniqueísmo tremendo que no nos permite avanzar en la reflexión y sobre todo en la construcción de posibles respuestas. Yo no diría alternativas, tampoco diría soluciones, porque estando en una plataforma capitalista donde la base principal es la desigualdad, así hay un principio organizador sobre la desigualdad, pues no podemos encontrar respuestas que no tengan que ver en cómo darle a la estructura, porque siempre le estamos dando por encimita, ¿no? Por arriba le ponemos curitas y por ahí creemos que va a caminar. Y entonces tenemos el asunto de la libertad, la igualdad y los derechos humanos. En una democracia que es una democracia procedimental, no participativa, y que nos ha catafixiado la justicia por la justicia social. Y hoy todos nos llenamos la boca hablando de justicia social. Habría que hacer un análisis crítico del padre de la justicia social, John Rawls, y ver qué ha pasado ahí. El análisis que hacen los economistas sobre los avances que ha tenido este gobierno alrededor de la pobreza, al hacer un análisis segmentado se dan cuenta que los grupos más favorecidos han sido los ricos y no los pobres. Justamente de eso trata la justicia social, que la justicia social no trata de acabar con la pobreza, sino de generar las llamadas oportunidades. Entonces los derechos humanos son desplazados por oportunidades. No hay presentación. Si yo hablo de las desigualdades, estábamos hablando hacia los 60 del siglo pasado, 50-60, de lo que llamábamos marginación. Posteriormente le empezamos a llamar exclusión. Para que haya exclusión, tiene que excluirse desde adentro. De otra forma, no podemos entenderlo. Es decir, todos los excluidos en algún momento estuvieron adentro y los excluimos. Y ahora hacemos políticas de inclusión.
En el caso de la educación, es una política pública de matriculación, de incorporar a todo mundo a la escuela. En este país todo el sistema educativo es obligatorio. Y digamos, pensando bien, que todos ingresen a la escuela. El problema no es ese, sino es qué hacemos con esas personas adentro de la escuela. ¿Por qué? Porque todas esas personas son diferentes. Y entonces tenemos el modelo de atención a la diversidad, donde hay una diversidad fragmentada, donde la propia política pública ha decidido quiénes son los diferentes, y entonces hace segmentos de la sociedad y los agrupa. Indígenas, personas con alguna discapacidad o condición, viejos, afrodescendientes, migrantes, mujeres, niños, jóvenes. Y bueno, puede irse haciendo más grande. Entonces cada uno en un cajón. Pero las diferencias no son así. Si voltean a ver al lado, encontrarán que a su lado tienen una persona diferente. Puede ser hombre, mujer, de edad, de color de piel, pero lo que no alcanzamos a ver son las otras diferencias, esas diferencias que no se ven, que tienen que ver en cómo se van habitando las identidades, a qué tipo de cultura pertenecemos, cuáles son nuestras adscripciones políticas, religiosas. Pero eso no se trata. Solamente tratamos de lo visible. Entonces en la educación lo que se hace es visibilizar las diferencias, y cuando ingresan a la escuela se invisibilizan porque todos se convierten en alumnos. Bajo esas condiciones tenemos en la escuela dos modelos muy importantes, que es el modelo de educación especial para personas con alguna discapacidad o condición y la educación indígena. Esta última en el modelo intercultural y la educación especial en el enfoque de la inclusión. Así estamos trabajando. De hecho, hay dos licenciaturas en las escuelas normales, una sobre interculturalidad y otra sobre inclusión. Y otra vez la fragmentación de la realidad, porque tendrían que estar presentes. Es decir, ¿qué estamos atendiendo? Si lo tomamos de manera seria, son las violencias, discriminación, racismo, xenofobia, ¿sí? Pero si lo tomamos, como viene la política pública, pues vamos a hacer una planeación, les dicen a los maestros, de acuerdo a la diferencia que encuentres en tu grupo, de acuerdo a las diversidades, y es una planeación por cada diversidad. Y entonces se capacitan los profes y luego además tienen que hacer una planeación general para todos. ¿Qué es eso? Y además con el fallo de la Suprema Corte, que ya todos los niños con alguna discapacidad o condición tienen que estar en escuelas regulares, estuvo la tentación de querer desaparecer al USAER y a la normal de especialización, etc. Afortunadamente esa visión clínica tan necesaria se mantiene. La UNESCO saca un modelito en el 2005 que habla de la pertinencia, convivencia y la pertenencia. Son los tres vectores que señalan entre la educación intercultural y la educación y la inclusión educativa. La pertinencia es que debe de haber una escuela que maneje contenidos pertinentes al tipo de población, y se refieren sobre todo a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. La convivencia habla del reconocimiento, pero no hay tal, solamente hay visibilización. El reconocimiento tendría que darse en la alteridad, o sea, en esas tensiones que se generan en la interacción social. Pero ahí lo que quieren es, a través de la teoría del conflicto, desaparecer el conflicto. Cualquier relación humana entra en tensión, y lo que hay que hacer es justamente gestionar las relaciones, no para ponernos de acuerdo, no para que no haya disensos, sino para poder convivir. O sea, pensar en ese modelo que tiene la política pública de la convivencia
sana, armónica y positiva, no. La convivencia es convivencia sin adjetivos. Y se ven tensiones, sí, y a veces podemos llegar a acuerdos, eso sería sensacional. Pero ese es el trabajo que tendríamos que estar haciendo en nuestras aulas, con nuestros alumnos, desde los de inicial hasta los de educación superior. ¿Sí? Entonces estamos trabajando en el enfoque intercultural desde la dialógica. Hay una discusión que si desde la dialógica o desde la lógica marxista. Entonces decían, y si no logramos la síntesis de los contrarios, fracasamos. Entonces es el momento de poner en juego estas cuestiones. Las políticas culturales y educativas nos llevaron a la visibilización o al reconocimiento. Entonces en el 2009 tuvimos ejes transversales. Ahí estuvo la interculturalidad como una transversal. Nunca entendimos qué era eso de la transversalización, pero los programas ahí estaban con un montón de ejes transversales. Y luego vinieron más en el 2011 con los temas de relevancia social, que venía incluso la manera economía familiar, algo de educación vial, y ahí también estaba la interculturalidad. Y el día de hoy tenemos 7 ejes articuladores. 2 de ellos son los que yo estoy trabajando aquí, que es la interculturalidad y la inclusión. En el 2009 empezó el programa por competencias, se afina hacia 2011. Un programa por competencias incongruente porque se trabajaba por asignaturas. Si eran competencias, las competencias son interdisciplinares, debimos de haber trabajado programas diferentes. El día de hoy que tenemos programas desde el pensamiento complejo, con una perspectiva interdisciplinar, entonces todo el mundo está pegado de gritos y yo no entiendo. Es la primera vez que se plantea por escrito la autonomía curricular, esa posibilidad que tiene el profe de plantear propuestas de intervención propias, adecuadas a sus contextos. ¿Tenemos muchos problemas? Sí. Y cerraría con eso porque ya no me va a dar más tiempo. La escuela mantiene un trabajo individual. Algunos colectivos escolares logran el trabajo colegial, otros tendrán que aplicarse en ello. ¿Hay rechazo al programa? Sí, algunos se lo están apropiando también. Los materiales están llegando muy lentos. A los profes en su receso del año pasado les llegaron materiales un día antes de ingresar de vacaciones. Y el día de hoy, pues, estamos hablando de algo que los maestros no tienen en sus manos. Y eso es verdaderamente un reto. Es decir, hay un avance diferenciado en el desarrollo de los programas analíticos. Con relación a la práctica situada, ojalá que superen el flora, fauna y alegría, que ponen delegación, coordenadas, clima. No, hay que problematizar el contexto. Y problematizar no significa buscar problemas. Los mexicanos somos buenos para eso. Sí. No, problematizar significa reconocer en dónde estamos, preguntarnos en ese en dónde estamos, con quiénes estamos y con lo que contamos, ¿qué podemos hacer? Esa sería la idea. Y bueno, en un tercer punto, ya en el programa sintético y el tránsito hacia el analítico, hacia el ejercicio de la autonomía, pues que se generen propuestas de intervención. Se dice que el maestro no planea, que el maestro no escribe y que el maestro no propone. La verdad es que nuestros estudiantes siempre han estado ávidos de que se les escuche y en cuanto empiezan a ver cualquier contenido con nosotros, hay una gran tentación por empezar a intervenir en su aula. Y lo hacen. Y aquí tenemos la evidencia no solamente en las tesis, sino en los trabajos semestrales, trimestrales o cuatrimestrales. Un montón de propuestas hechas por los profes, justamente haciendo el ejercicio de la frónesis
hacia la autonomía curricular. Pues yo lo dejo ahí. Muchísimas gracias.